Génesis es el libro de los principios. En él encontramos el inicio de todos los grandes temas bíblicos. Habla del origen del hombre, del universo, del pecado, del castigo y el plan de Dios de bendecir a todas las naciones por medio de su simiente. Génesis forma parte de un conjunto de 5 libros, conocidos como el Pentateuco. Y las escrituras, así como la tradición judía, atribuyen a Moisés como el autor del Pentateuco. También Génesis revela al Dios eterno, ese Dios creador del universo, y muestra su soberanía y gracia al elegir a Israel como su pueblo escogido. Hay una palabra que determina la estructura del libro de Génesis, y es generaciones. Habla las generaciones de Adán, las generaciones de Noé, las generaciones de Sem, Cam y Jafet, las generaciones de Taré, de Ismael, las generaciones de Isaac, las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, y de las generaciones de Jacob. Dice, y el principio va a hablar también de la creación. Génesis 1, en el capítulo 1, en el verso 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer versículo de la Biblia establece de forma definitiva que el mundo no comenzó por una casualidad, ni por sí mismo. Dios lo creó. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo es producto de la mano creadora de Dios, y la palabra hebrea, Elohim, el fuerte o todopoderoso, que creó los cielos y la tierra de la nada. La falta de materia prima no fue problema para Dios. Por eso Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 3, nos va a detallar esto. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿No? Entonces Génesis, el capítulo 1, en el verso 2, describe la condición de la creación. Dice que estaba desordenada y vacía. El primero implica sin forma, y el segundo sin habitantes. A esto se añade que había, dice, tinieblas sobre todo lo creado hasta ese momento, y lo que yacía debajo de las tinieblas era el abismo. Pero ahí dice que el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué hacía? Protegiendo y participando de la obra creadora. Y Génesis anuncia la participación de los 3 miembros de la Trinidad en la creación, ¿no? Y el salmista lo va a recordar así, en el Salmo 139, en el verso 14, va a decir, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora, sobre el Espíritu, dice el Salmo 104, envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra, dice el verso 30. Otros pasajes también enfocan al Señor Jesucristo como el creador de todo lo que existe. Y uno de ellos es Juan, en el capítulo 1, en el verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y Colosenses en el capítulo 1, en el verso 16, va a decir, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahora veamos cuál fue el proceso de esa creación. En Génesis, del capítulo 1, desde el verso 3 hasta el capítulo 2, el verso 3, Dios ahuyenta las tinieblas. Dios arregla las aguas, pone las cosas y todas las demás cosas los pone en orden y crea habitantes para poblar la tierra.
El Señor está alistando la tierra para el uso del hombre, quien es la cumbre de su creación. Por eso, en el primer día, Dios creó la luz para eliminar las tinieblas que cubrían la faz de la tierra. Y dice que la luz apareció. Y la luz apareció solo porque Él lo ordenó. Dice, sea la luz. Y la luz fue hecha. El Salmo 33, en el verso 9, va a decir, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Tenemos que tener en cuenta algo, queridos amigos y hermanos. El sol no fue creado sino hasta el cuarto día. Eso nos hace pensar que aquel que es la luz puede alumbrar al mundo entero. Dios calificó de buena la luz, y a la luz que había creado y separó la luz de las tinieblas, también les puso nombre, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. En la Biblia se usa la luz y las tinieblas como símbolos del bien y del mal, ¿no? En Primera de Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 7, nos exhorta a andar en luz para mantener nuestra comunión con Dios. El segundo día, Dios comenzó el arreglo de las aguas. La necesidad de crear una expansión en medio de las aguas implica que antes estaban continuas las aguas que cubrían la superficie de la tierra y las que estaban en las nubes. A su palabra se hizo, dice, la expansión, y las aguas de abajo se separaron de las que estaban arriba. Y llamó Dios a la expansión cielos, dice el verso 8. Sobre ella quedó suspendida una gran masa de agua en forma de vapor que regaba la tierra antes de comenzar a llover en el tiempo del diluvio. Y las aguas sobre los cielos son las nubes. El tercer día, por orden divina, se juntaron las aguas de un lugar y se descubrió lo seco, a lo cual fue llamado tierra. Y la reunión de las aguas se llamó mares, dice el verso 10. Habiéndose completado el arreglo de las aguas, aún antes de terminar el tercer día, Dios calificó de bueno su trabajo. Ya y con un espacio seco y listo, Dios procedió a colocar plantas y árboles en la tierra para el uso del hombre. Las plantas debían de producir hierba que diera semilla y los árboles fruto. Dice, cuya semilla está en él, ¿no? Entonces la expresión, según su género, pone límites que las distintas variedades reproductivas no pueden traspasar. El cuarto día en adelante aparecieron las dos grandes lumbreras para llevar a cabo sus funciones específicas. Tomemos en cuenta que el enfoque de la creación cambia de la tierra a los cielos, ¿no? El sol y la luna aparecen, dice, en la expansión de los cielos. Anteriormente observábamos que el trabajo creador en la tierra había quedado incompleto. Ahora vemos la misma situación con referencia a la obra creadora en los cielos. Están el sol y la luna, ya existían como parte de la creación de los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. En el cuarto día se completó el proceso y recibieron órdenes y comenzaron a llevar a cabo sus funciones. Maravilloso, ¿no? Y los propósitos del sol y la luna son: uno es distinguir entre el día y la noche, servir de señales, separar las estaciones y dar luz a la tierra. Es interesante la frase, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Es igual a lo que se ha dicho al finalizar el trabajo de cada día de la creación. No comienza con el día que aparecieron el sol y la luna. Esos días no representan eras geológicas, sino días de 24 horas. Los días de la creación tienen 24 horas. En el Antiguo Testamento, la palabra día, usada con un adjetivo numeral, siempre significa un día solar. Ahora, en el quinto día, comenzó el proceso de poblar la tierra y el mar. Aparecieron por orden divina las aves y las criaturas marinas. Observemos que Dios había preparado con anterioridad la expansión para el vuelo de las aves y los mares para los seres del mar. Y después les ordenó fructificar y multiplicarse y llenar sus respectivos hábitats.
Ahora, viene el sexto día. El sexto día Dios hizo 3 clases de animales terrestres: el ganado, los reptiles y las bestias. Y cada cual, dice, fue hecho según su género. Esa ley fijada en el principio de la creación sigue en vigor. Hay límites bien marcados que impiden que las diferentes especies se estremezcan, se puedan entremezclar en la reproducción. Y continúa con el hombre. El hombre tiene un lugar único en la creación. ¿Saben por qué? Porque fue creado a la imagen de Dios. Antes que el hombre fuera creado, se llevó a cabo una reunión solemne, ¿no? El Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En esa consulta participaron los 3 miembros de la Trinidad. Cada uno jugó un papel muy importante en la creación e iban a compartir su imagen con una de sus criaturas. Ahora, esa semejanza no es física, porque Dios no tiene forma física. Sin duda se refiere a los aspectos distintivos del hombre, como su intelecto, su vida, su personalidad, sus emociones, esa capacidad de comunión espiritual con Dios. Cuando el hombre pecó, perdió su condición santa, pero aún retiene su intelecto, sus emociones y su voluntad. ¿No? Eso lo dice Génesis en el capítulo 9, en el verso 6. Lo dice Santiago en el capítulo 13, en el verso 9. ¿No? Y el hombre recibe un mandato de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, ¿no? Entonces, eso vino antes de la caída del hombre, obviamente. El hombre tenía todos los privilegios. Dios le dio dominio sobre el resto de la creación. Es más, le ordenó sojuzgarla y señorear. Dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dio el derecho de comer de todas las plantas, pero no le permitió consumir carne sino hasta después del diluvio, ¿no? El Creador terminó su gran obra en el Génesis 1:31 y dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. El séptimo día está en Génesis 2, en el verso 2, dice: Dios reposó y toda la obra que hizo, Es algo muy... cuando vemos que después de crear al hombre del polvo de la tierra, Dios los puso en un huerto que había plantado en el Edén. Y este lugar está ubicado probablemente en lo que hoy conocemos como Irak. Y llegamos a esto porque 2 de los 4 ríos mencionados que se localizan en su territorio son los ríos los conocidos, ¿no? Esos ríos muy conocidos como Tigris y Éufrates. Y el hombre recibió privilegios casi ilimitados en cuanto a comer de los árboles del huerto, salvo una restricción: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se le advirtió al hombre que el día que de él comieres, ciertamente morirás, le dice Dios en el capítulo 2, verso 17. ¿No? Ahora, tomando en cuenta la soledad del hombre, Dios le adormeció y sacó una costilla de su costado y de ella hizo a la mujer como su ayuda idónea. Ahora, vamos a ver este matrimonio modelo, cómo empieza. Uno, que es iniciado por Dios. Es una relación heterosexual, ¿no? Que hay una atracción romántica sexual entre personas de distinto sexo. Es una relación monógama. Es casado con una sola persona.
Es una relación mutua y equitativa. Es una relación permanente. Dice el capítulo 12, en el verso 24, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Otro que es una relación íntima. Y ese mismo verso al final dice, y serán una sola carne. ¿No? Hubiera sido ideal vivir en el huerto del Edén, ¿no? Por eso se le llama paraíso. Adán y Eva gozaban de la comunión íntima con Dios, ¿no? Las plantas y los árboles producían todo lo que era necesario para la vida material. Todo iba muy bien, hasta que apareció un día un visitante. Y en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 1, dice, ahí se le llama la serpiente, ¿no? Y se dice que era más astuta que todos los animales. Y empezó su trabajo transgiversando y exagerando las cosas. Preguntó la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y ella pisó el palito al mezclar la verdad con la mentira. Y Dios les había dado permiso de comer de todos los árboles, con una sola excepción. Si querían evitar la muerte, no debían comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero ella exageró, agregando, dice, ni le tocaréis, ¿no? En el verso 3 dice, ni le tocaréis. Y la serpiente aprovechó y dijo, no moriréis, ¿no? Y continúa su mentira, acusando a Dios de sentirse intimidado por el hombre y la mujer. Dice, porque sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A quién creer? ¿A quién creer, queridos amigos? ¿A la serpiente o a Dios? Eva aceptó la mentira del tentador y en su caída dio 3 pasos. Vio, comió, tomó y comió. 3 pasos. Es que nadie peca a solas en la vida. El pecado es muy contagioso y contamina a otros. Nadie peca solo. ¿Sabe? Y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. El resultado inmediato del pecado fue que sus ojos fueron abiertos. Conocieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera para procurar tapar su desnudez. Se llenaron de culpa y vergüenza. Y saben, Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 9, identifica a la serpiente antigua como diablo y Satanás, quien vino, dice, a robar, a matar y a destruir. Y ante esto, debemos de preguntarnos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la tentación? ¿Cómo evitamos, queridos hermanos, el pecado en nuestra vida? ¿Cuál va a ser el fin de Satanás? Acompáñanos en el próximo capítulo, en consecuencias del pecado. En esta serie, Conociendo la Biblia, por esta página, El Camino. Dios los bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón
ser.